va a hablar Juan Moreno González, que viene de la Universidad de Cambridge, donde está realizando un máster en estudios hebreos, ¿no? Y nos va a hablar del desarrollo del concepto de raíz en la tradición gramatical judía medieval, o sea que de la edad moderna nos vamos a la Edad Media y a estudios gramaticales. Sí, me lo voy a poner porque yo prefiero estar caminando. Soy más movido. Ya que me he puesto guapo. Claro, claro. Es importante. Muy bien. Muy bien, pues bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Hoy voy a hablar del desarrollo del concepto de raíz en la tradición gramatical judía medieval y bueno, en concreto de cómo lo desarrolla Ibn Nuh en su gramática. Esta presentación es en memoria de Michael Rand. Michael fue mi profesor a mi llegada a Cambridge, seguramente algunos le conoceréis, era un estudioso mundialmente conocido sobre todo por el tema del Tag-Hemony y bueno, pues fue una guía para mí desde mi llegada a Cambridge, no solo a nivel académico, sino también a nivel personal. Por eso quería empezar hoy acordándome de él. Dicho lo cual, bueno, comenzamos. ¿Por qué este tema y por qué es necesario volver a él? Porque parece que ya ha sido trabajado, ¿no? Y todos estamos acostumbrados, ¿no? O conocemos pues, los fundamentos de la gramática hebrea desde que empezamos a estudiarlos, ya bien sea desde una perspectiva bíblica o desde una perspectiva moderna. Estamos acostumbrados a la idea de la triliteralidad y no nos la cuestionamos, la damos por hecho. Sin embargo, esta triliteralidad no es algo que existiera desde el principio, sino que fue un concepto al que se tardó en llegar un tiempo, que es lo que yo estoy estudiando. Muchas veces, desde nuestra concepción moderna, no nos paramos a analizar por qué esa triliteralidad y de dónde viene. Tampoco nos paramos a pensar que quizás esta triliteralidad o nuestras concepciones relacionadas con la gramática hebrea pueden estar, por así decirlo, parcializadas, ¿no? O influidas por una serie de concepciones ideológicas, por nuestras ideas modernas, que no tienen que ver con lo que decían estos gramáticos de la Edad Media y que nos impiden ver su tradición de una manera completa, o también, por ejemplo, por el debate rabínico caraíta que había al principio y que, bueno, pues la primera base de la tradición medieval gramatical, después de los masoretas, es puramente caraíta. Los caraítas, para quien no lo sepa, eran un grupo, hay quien los define como secta, yo prefiero no llamarlos así, eran un grupo que rechazaba la línea rabínica y rechazaba la legitimidad rabínica y también la legitimidad pues, de los textos que no fueran puramente la Biblia hebrea. Precisamente por esta importancia que le daban al texto, se centraron en estudiarlo y en cuestiones más gramaticales o más lingüísticas, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros. Sin embargo, el posterior estudio de la tradición medieval gramatical hebrea les suele dejar de lado. Hasta hace 20 años que, bueno, mi actual profesor, Geoffrey Hahn, se dedicó a rescatar toda esa tradición que es riquísima y muy variada, pues hasta entonces nunca se les tuvo muy en cuenta. Y luego, pues bueno, este trabajo lo que pretende es revisar todos esos conceptos y luego también a nivel bibliográfico hay un montón de fuentes que no han sido trabajadas aún, algunas en las que estoy trabajando con la idea de publicarlas en un futuro cercano y me gustaría comentarlas también aquí con todos vosotros. Bien, bueno, en cuanto a los contenidos, simplemente muy rápidamente vamos a tratar una serie de cuestiones previas, luego vamos a entrar más en materia gramatical. Voy a intentar hacer esto de una manera en la que la gente que no está tan acostumbrada con el hebreo o que no sabe tanto hebreo también no se siente intimidada y pueda disfrutar de todo esto. Y luego, por último, vamos a pasar a las fuentes primarias. Bien, bueno, respecto a cuestiones previas, ¿qué hay que saber? ¿Quién era Ibn Nuh? ¿Quién es este señor y cuál es su gramática, ¿no?
Ibn Nuh es una personalidad muy interesante que saltó a la palestra de los estudios judíos modernos, del judaísmo medieval, cuando Margoliouth es un señor que a principios del siglo XX descubre una crónica en el Museo Británico en la que habla de un tal Ibn Nuh y de su academia, ¿no? En árabe Dar al-Ilm. Entonces dice, este señor lo que hace es crear un círculo de conocimiento en torno a él y en torno a su edificio, que no era solo él, era todos los sabios caraítas que actualmente conocemos y que han sido estudiados y trabajados en mayor o menor medida, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, Sahal ben Masliach, tenemos Jefet ben Eli, y todos ellos también empiezan a desarrollar esa nueva tradición de exégesis bíblica pegada al texto. Y esta idea del peshat, del nivel relacionado más con el puro texto y que no se centra tanto en tradiciones o en interpretaciones orales, sino que es más puramente el texto, tal cual es. Luego, la gramática que tiene es, su libro pues, es al-Dikduk. Dikduk, en su caso, no lo usa tanto como una gramática en el sentido de que no es un manual, sino que va verso por verso de la Biblia explicando los puntos más difíciles. Claro, esto es un problema para los que lo leemos hoy en día, porque cuando encima estamos traduciéndolo del judío árabe, decimos, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere con este término? En aquel momento la terminología gramatical que usa está pues un poco en el aire aún, y de hecho todos ellos, ¿no?, son pioneros, ya no solo en el hebreo, también en el árabe en concreto en este caso, ¿no?, porque bueno, hay un montón de tradiciones, está el Kalam entrando por allí con toda la tradición griega, filosófica, de pensamiento, tienes la Mutásila por otro lado, entonces es una efervescencia cultural tremenda, y ellos, pues Ibn Nuh también bebe de esa efervescencia, que es el último punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar en esta exposición es determinar a qué se refieren esos términos que usa Ibn Nuh, los más importantes, cómo los usa y en qué manera pueden estar anticipando lo que luego a través de Hayuch se convertirá en la raíz trilitera. Bien, bueno, este es el primer término, es el Amar. Amar literalmente es el imperativo, pero yo lo he traducido como la base para la derivación, porque es como lo usa realmente. Voy a leer este texto y luego lo analizamos juntos. Unetanujá beyadam. ¿En qué siglo se sitúa este? Ah, sí, perdón, que no lo he dicho, claro, por supuesto. Es finales del siglo X, principios del siglo XI. Muchas gracias por el apunte. Bien, bueno, tenemos aquí Unetanujá beyadam. Amaruja neton, bewasan, shemor, shemarnuja. Vale, eso sería la parte que mezcla hebreo y judeo-árabe. Y luego, bueno, la traducción, netanujá beyadam, su imperativo es neton, con la forma de shemarnuja, shemor. Vale, esto es muy interesante, ¿no? Para una persona que conoce hebreo en concreto, es interesante porque ya te das cuenta de que hay algo raro, ¿no? Todos los que sabemos hebreo conocemos que el imperativo es ten, ¿no? Entonces, ¿por qué él habla de netón? Y aquí, pues, entendemos un poco cuál es su razonamiento. Él dice, por analogía, ¿no? Si aplicamos aquí una analogía y tenemos en cuenta que hay un sistema lógico detrás de la lengua hebrea, si tenemos Shemarnuja, que es equivalente a Netanuja, y vemos que incluso en el esquema de vocalización son prácticamente idénticas, quizás excepto el dagués, que está presente en una y en la otra no, son formas idénticas, ¿no? Él lo que dice es, si esta forma primera, que ya la tenemos clara, viene de un imperativo, Shemor, la segunda también tiene que venir de un imperativo equivalente a nivel vocálico, ¿no? Netón. Y esto nos indica también que para él era muy importante encontrar una relación muy directa entre las formas morfológicas y sus derivados, y que la morfología que él está trabajando tiene una lógica y una coherencia interna que se repite a lo largo de todo el texto. Por lo tanto, bueno, también él, bueno, la decisión de por qué traducimos Amar como base para la derivación es porque él no parece usarlo para referirse solo al imperativo, y de hecho parece que es consciente de que ciertas formas que él propone como imperativos son hipotéticas, es decir,
no son reales ni aparecen en la Biblia. De hecho, él conocía la alternativa ten y lo comenta en otro párrafo de su Dikduk. Entonces, sabemos que él sabía esto. Entonces, sin embargo, opta por esto otro y en varios puntos propone varios imperativos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que Ibn Nuh seguramente estaba jugando con varias formas y que para él lo que era una lógica interna no era realmente que hubiera una única forma con una raíz que se repitiera constantemente, sino que cada una de las formas que aparecía tenía una justificación morfológica. Bien, pasamos al siguiente término, que es, en mi opinión, el más interesante y, bueno, voy a empezar leyendo. Vayikach et maginei hazahab. Hasta aquí, el hebreo. Magen huwa bewasan saken. Ya min magen maginei, wa min saken ya signei. La makanat al mim fi magen, la min jauhar. Vale, la traducción. El verso bíblico que está analizando es del segundo libro de Crónicas, ¿vale? No lo voy a leer de nuevo, pero en concreto se centra en una de las palabras, que es Magen, ¿no? Bueno, en este caso sale en forma plural constructa, maginei, y básicamente él dice, una vez más, está operando la coherencia que él busca, ¿no? A nivel de analogía. Entonces dice, lo comparo con la palabra saken. Si tengo saken, y de ella se deriva signei, ¿por qué de magen, que inicialmente parece lo mismo, que de hecho si nos fijamos son las mismas vocales, ¿por qué de una sale un esquema, por simplificarlo al máximo, por qué de una sale un esquema I, E, I, y de la otra sale un esquema A, I, E, I, ¿no? Si nos fijamos, signei, I, E, I, maginei, A, I, E, I. Entonces, esto para él lo justifica diciendo, la mem que hay delante, en este caso, en el caso de magen, no es parte de la sustancia de la palabra. Por lo tanto, continúo yo, no participa del esquema vocálico. Entonces, claro, aquí surgen muchas preguntas sobre qué es exactamente esto del jauhar, ¿no? ¿A qué se refiere con el jauhar? Y luego, pues para entenderlo realmente, porque él, o sea, está haciendo una abstracción. Y encontramos también una cosa que es un poco extraña, porque hay cierta disonancia entre esta primera como tendencia a estar muy pegado al texto y hacer un análisis morfológico muy pegado al texto, y luego una segunda tendencia que intenta explicar las formas que encontramos de una manera abstracta. Entonces, ¿por qué es esta disonancia? ¿Y por qué usa diferentes términos? ¿Por qué en este caso no hay nada mencionado del amar? Y solo menciona el jauhar. ¿Por qué antes no ha mencionado el jauhar? ¿Por qué no hay una única línea explicativa, ¿no? Pues en este caso parece ser que el jauhar era un término que solo utilizaba cuando estaba entrando en cierto nivel de abstracción y cuando entraba en conjeturas un poco más relacionadas con el sentido semántico de la lengua, con el léxico, y que en esos casos sí que parece ser que Ibn Nuh reconocía que las palabras podían estar relacionadas unas con otras o podían tener cierto significado que atravesaba todo el texto, ¿no? Y iba viajando de forma a forma y se mantenía cuando estas formas se mantenían de manera constante. Es decir, me explico, cuando estas formas mantenían las mismas letras, como hacemos nosotros ahora, ¿no? Si vemos unas letras que se repiten, 3 letras que se repiten constantemente en varias formas, pues sabemos que más o menos hay una derivación o que hay un significado, ¿no? Esto es conocido por todo semitista. Pues parece ser que Ibn Nuh ya se empezaba a dar cuenta, lo que pasa que él no tenía claro que si eran trilíteras o no trilíteras, entonces él lo que está diciendo es, pues en estos casos sí, en estos casos no, a veces el jauhar tiene una letra, a veces tiene 2 letras, entonces parece ser que empieza a anunciarlo, pero que no entra del todo en ello, no acaba de formularlo, ¿no? Y estas dos teorías, la del amar y la del jauhar, conviven en su texto. Creo que es muy sugerente y muy interesante entrar en el origen del término jauhar. El término jauhar viene del persa gohar,
que significa piedra preciosa. Y lo cogen los Mutakalimun, que son los filósofos del Kalam, lo reciclan, por así decirlo, para traducir a Aristóteles. Todos somos relativamente familiares con la teoría aristotélica de las categorías, y bueno, sabemos que un poco lo que gobierna todas esas categorías, lo que está encima de todo, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo, yo me podría haber puesto una corbata roja o una corbata azul, pero sigo siendo yo. O podría haber cogido y haberme cortado el pelo, o podríamos, en vez de estar aquí, estar en cualquier otra ciudad, como Granada, pero sigo siendo yo, ¿no? Entonces, hay un algo que hace que yo sea yo, hay un algo que este vaso sea este vaso y podamos decir que es diferente a esta mesa, que no podemos explicar, ni definir de ninguna manera, ni cuantificar, pero que es evidente, porque si no, no podríamos definirnos al vaso como vaso y a la mesa como mesa, sin que hubiera una confusión entre el vaso y la mesa, y que cuando dijera me echas agua, lo echáramos todo por encima de la mesa, ¿no? Por poner un poco ese ejemplo. Entonces, este término aristotélico, pues está presente en el cristianismo, ¿no? Para definir las tres personas de la Trinidad, que es muy interesante, y luego en el Kalam hay un texto que me interesa mucho, que habla de él tanto como recipiente, portador o continente de accidentes. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que use diferentes términos, y no vamos a entrar en cuál es la diferencia entre ellos, lo importante es que de alguna manera los accidentes acaban afectando a esa base, ¿no? Y que esa base es la que recibe el cambio, pero permanece estable, porque es la receptora. Muy bien, vamos a pasar a los textos. Esta es una parte que yo creo un poco más amena y más sencillita, también es la que yo más disfruto cada día, porque bueno, está muy bien meterse en disquisiciones, pero también es precioso coger y poder trabajar con un manuscrito como este, del siglo XI, que lo tenemos allí en la Geniza. Es precioso, está un poquito dañado, como se puede comprobar, también tiene manchas de agua, pero aún así, sorprendentemente, se pueden sacar muchísimas cosas, y es precioso. Pues bueno, este es el primero. Este es el segundo, que son, como se puede apreciar a primera vista, por el tamaño y por cómo están distribuidos, y también incluso por la manera en la que tienen agujeros, pertenecen al mismo códice, que no se ha conservado entero. De hecho, estamos viendo a ver si aparece algún otro manuscrito, pero que básicamente, para quien no sea familiar, estos códices se agrupaban en cuartillas, que luego, cada 5 de ellas más o menos, formaban una unidad. Entonces, es muy interesante, porque de esta cuartilla se ha conservado la del centro, y sabemos eso porque es la única en la que el texto está consecutivo, porque claro, esto luego lo separamos. Entonces, si yo tengo este texto y luego tengo una página en medio y luego tengo otro texto, pues si no son consecutivos, yo sé que esta cuartilla no estaba en el centro del grupo, sino que estaba en otro punto. Sin embargo, si lo tengo consecutivo, sé que es la única que está en el medio. Entonces, yo creo que justo hemos conservado la del medio y la del final, porque en la otra cuartilla, en la segunda que estoy trabajando, en lugar de estar el texto consecutivo, está el salto entre Ezequiel y Oseas en la Biblia, que bueno, son libros consecutivos, pero claro, si en una tengo Ezequiel y en la otra tengo Oseas y no tengo el salto ahí, sé que había distancia entre ambos textos y que hay algo en el medio que no se me ha conservado. Vale. Bueno, esto es la disposición, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto es cómo funciona el texto. Los puntos en amarillo son el verso bíblico y luego entre medias la explicación. Entonces, poco a poco, la anatomía del texto es verso bíblico, explicación, verso bíblico, y también lo va siguiendo, son muy evidentes los finales de frase, ¿no? Y las distancias. El soft pasuk, quiero decir. Vale, este es el segundo texto que estoy trabajando, es de la colección Firkovich, y bueno, esto también es muy interesante porque en principio este manuscrito, solo lo tenemos... Vale, pues acabo ya. Perdón, culpa mía. Vale, voy a acabar con esto, que es el colofón de la gramática de Ibn Nuh, ¿no? Que dice que maldice a todo aquel que destruya su libro y bendice a todo aquel que lo trabaje o tenga algo relacionado. No, creo que Ibn Nuh tiene aún mucho que darnos, no solo a nivel conceptual y teórico, sino también a nivel textual. Quedan cantidades y cantidades y cantidades de textos que están sin editar y que pueden tener un tesoro de conocimiento que está velado a nosotros. Y necesitamos a gente que se siente y que lo haga, porque solo así podemos entender qué significaba el ámbar y el jauhar. Y hasta aquí.
Gracias.